La noche es perfecta para pensar cómo queremos vivir el día que amanece. Por eso, Walter Rotella te invita a compartir una charla con escritores que nos cuentan sobre sus textos y métodos de creación. A partir de este momento, abrimos la cafetería de Oriental en Café y Palabras. Bienvenidos. Ingresamos al espacio-tiempo de Café y Palabras, donde cada sorbo inspira una nueva conversación. Estamos en Radio Oriental 770, amplitud modulada. Quien les habla, Walter Rotella, les agradece por estar allí acompañándonos cada sábado. Nos pueden escuchar también vía internet por la web de Radio Oriental, accediendo a la pestaña Radio en Vivo. El programa se transmite en vivo este sábado 23 de mayo de 2026, justo cuando arranca el día y se encienden las palabras de la mano de un café. La grabación del programa Café y Palabras se sube a los sitios de iVoox, Spotify, Amazon Music, TuneIn y a YouTube. Agradecemos la colaboración del señor Juan Carlos Condesa, que nos acompaña a los controles de la radio, haciendo que todo fluya como el aroma del café de una taza recién servida. Y nos contactan por mensajes al número de WhatsApp 092-770-770. Y a este programa lo pueden seguir por la red social de Instagram, @Café y Palabras 2025. Toda la información y enlaces para acceder a las plataformas lo compartimos en nuestro blog de Café y Palabras, cuya dirección es cafeypalabras2025.blogspot.com. Durante el inicio del programa 60 y bebiendo nuestra primer taza de café, disfrutaremos de unas entrevistas realizadas por el licenciado Gastón Sosa Michelena en su paso por la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Luego seguiremos con algunos conceptos y apuntes sobre cine a los que ya nos tiene acostumbrado Gastón en su columna El cine de ayer y de hoy. Luego mantendremos una entrevista con la escritora Liliana Ayami. Ella es de Buenos Aires, Argentina. Cuenta con varios libros publicados, algunos de cuentos y una novela también. Pero, según entendemos, tiene predilección por la narrativa breve. En un momento más nos estaremos contactando con ella y vamos a preguntarle sobre sus creaciones literarias. Continuaremos con nuestra columna Análisis Literario de la Biblia y hoy seguimos con el tema de las formas literarias o subgéneros que encontramos en los géneros literarios que aparecen en el Nuevo Testamento. Y si aún queda tiempo, al final del programa tendremos audios de escritores leyendo sus creaciones literarias. Vayamos pues a tomar los primeros sorbos de café. Entonces, ahora vamos a presentar unas entrevistas realizadas por Gastón Sosa Michelena en la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en la primera parte de la columna El cine de ayer y de hoy.
Disfrutemos ahora el cine de ayer y de hoy. La columna del profesor licenciado Gastón Sosa Michelena. El amor por el cine para disfrutar con nuestros oídos. Y cuando nuestro operador lo disponga, vamos a escuchar algunas entrevistas realizadas en la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en nuestra primer parte de la columna. Bueno, aquí Gastón Sosa Michelena para las radios de Uruguay. Estamos en la 50ª Feria del Libro, acá en Buenos Aires, y uno de los stands es sobre la unión de trabajadores, funcionarios públicos de la Nación, ¿verdad? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, este es el stand de la Unión del Personal Civil de la Nación, que nuclea, digamos, a los empleados estatales en los distintos ministerios o en los distintos entes que pertenecen al gobierno nacional, ¿no? Bien. Así que la labor del gremio es pelear y defender los derechos de los trabajadores, buscando que tengan las mejores condiciones laborales, valga la redundancia. Perfecto. Y entre ellos se produce por parte del propio Estado la edición de libros, sí, que supongo que se harán llamados o algo, concursos premiados por lo que veo aquí mismo, ¿no? Se hace un concurso, claro, sí. El sindicato en realidad vendría a funcionar como una organización civil, y lo que hace es, tiene desde su Secretaría de Cultura, saca libros propios de interés y después realiza un concurso en donde se nuclean distintas categorías, como son... Acá vemos algunos, el éxodo jujeño, la gesta colectiva, ¿no? Claro, sí, este año están presentando Salamanca, mitos y leyendas en Patagonia. Ahí está. También tenemos, lo del éxodo jujeño que decía usted. ¿Y sobre las Malvinas? Sobre las Malvinas, un libro bastante interesante, ya va a la 8ª edición. ¿De qué trata de las Malvinas? Y habla todo un poco de la historia de la gesta de las Malvinas. Es un libro que bastante reconocimiento tiene, digamos, la gente lo busca mucho. Un espacio con muchas contradicciones, la verdad, la Malvinas, incluso en la interna de los argentinos, ¿no? Sí. De alguna manera, por un lado el patriotismo, pero por otro lado lo último que ha pasado un poco en la parte de Ushuaia, ¿verdad? Claro. Con unas bases extranjeras y eso, es parte de la controversia. Sí, todas cuestiones históricas. Históricas, políticas, que, seguro, claro, que van surgiendo, pero bueno. Bueno, pero muy bien, o sea, muy interesante. ¿Y cómo ves de público esta edición? No, hoy es la primera vez que me toca venir a mí. Justo está bien. Justo hoy es la primera vez. Bueno. Pero por lo que me han comentado mis compañeros que han participado en días anteriores, hay buena afluencia de público, quizás los días de semana, en distintos horarios, por las cuestiones laborales y eso es un poco más bajo, después ya más sobre la tarde, noche quizás aumenta. Pero los fines de semana generalmente siempre es bastante concurrido. Bueno, muy bien, aquí Gastón Sosa Michelena, en pleno Buenos Aires, en la Feria del Libro. Te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes, un gusto y un saludo para todo Uruguay. Bueno, bárbaro. Bueno, aquí estoy, Gastón Sosa Michelena por Radios del Uruguay. Acá estoy en uno de los stands de la 50 Feria tan interesante, la Feria del Libro. Y estoy en un stand muy particular, dice Biblioteca Argentina para Ciegos, Braille. ¿De qué se trata? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? A la audiencia también muchas gracias por acercarse. Bien. Esta es una biblioteca liderada por personas ciegas y con baja visión, que tiene 101 años de historia, van a ser 102 porque se creó en 1924. Ajá. Y estamos en un stand todos los años para mostrar cómo las personas con discapacidad visual nos podemos manejar en la vida cotidiana, trabajar, estudiar, hacer deporte, arte, lo que cada uno quiera, derribando barreras y con autonomía. Y si lo precisamos también con apoyos. ¿Y ustedes muy bien, producen libros o difunden para que lean libros?
Tenemos libros en braille y audio. Sí. También tenemos distintas actividades que desarrollamos con voluntarios. Bueno, en el stand hay muchos voluntarios también. Bien. Y hacemos salidas recreativas a lugares de turismo, a distintos museos, al Teatro Colón, a otros teatros, a otros lugares. Y tenemos, por ejemplo, réplicas táctiles para mostrar réplicas de edificios y monumentos. Perfecto, muy bien. Muy bien. Y también asesoramos a la comunidad en formas de accesibilidad e inclusión. Ahí está. Y acá una compañera, a ver la voz femenina, la mujer. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Muy bien, muchísimas gracias por acercarse. Bueno. Bueno, les agradezco mucho para Uruguay, ¿eh? Que pasen bien. Igualmente, Hasta la próxima. hasta luego. Chao. ¿Y de qué radio de Uruguay es? Radio Piriápolis. Bueno, seguimos aquí en la Feria del Libro en Buenos Aires. Gastón Sosa Michelena, corresponsal especial. Y en este momento estamos con el público. ¿Qué tal? ¿Qué te parece la feria hoy? Excelente. Es un día que hay una buena cantidad de público y la verdad que una variedad importante de libros. Sí, además de las provincias, nosotros reporteamos al grupo de braille, de ciegos, y tú me decías, fuera de micrófono, que habías tenido alguna participación de alguna manera en Uruguay, ¿verdad? Sí, en Uruguay. Bueno, en realidad es una participación que ya está perimida en el tiempo, porque en realidad lo que hacíamos era un grupo que grababa textos para que hubiera una biblioteca de cassette de libros grabados para que se pudieran para que ellos pudieran escuchar. No era la parte de braille, sino la parte de auditiva. Ahí está. Bueno, muchas gracias por estar aquí en la feria. Acá estamos con una joven también que ha participado, ha recorrido varios stands, ¿no? ¿Qué tipo de stand has buscado? Bueno, en realidad vengo más a impresionarme, no vengo buscando nada particular, quizás algún título que traigo en la mente, pero algo que te sorprenda. Voy más bien chusmeando sí. y ojeando y bueno, y ahí mismo decido qué ¿Y ahí cómo buscas? ¿Por género, por países, por autores o cómo? Bueno, no, algunas editoriales que me suenan, entro por el nombre de la editorial y bueno, también está el país invitado, que fue Perú en este caso. Me detuve un rato ahí en el stand de este país, me terminé llevando una novela mismo de ahí, pero si no, un poco abierta. Trato de evitar las muchedumbres, más bien las editoriales que están más a tope son las que evito. Bueno, muchas gracias y sigan disfrutando. Aquí Gastón Sosa Michelena, corresponsal especial para las radios de Uruguay. Bueno, acá en la Feria del Libro de Buenos Aires nos encontramos, qué cosa, casualidad o causalidad, a Camilo Sosa García, maestro, profesor de Tai Chi en Piriápolis justamente, que está por aquí por la feria. ¿Cómo estás, Camilo? Hola, muy buenas a todos. Muy bien, muy contento, tranquilo. Bueno, ¿y qué has encontrado por aquí en la feria? Bueno, un montón de shows y actividades variadas. Muy lindo, la verdad, el espacio. Una gran cantidad de libros, de variedades. Y el material, porque sabemos que tú sos una persona muy formada, que siempre estás estudiando. Sí. Apenas estoy empezando a ver, la verdad que es muy grande. Por ejemplo, ahora me quedé un poco en la zona de mangas, que me interesa, me parece muy atractivo el arte de los mangas. Y bueno, vamos a seguir recorriendo porque hay muchísimo material. Bueno, muy bien. ¿Y qué tal te va por Piriápolis? Muy bien, todo por allá viene, la verdad que funcionando y marchando muy bien. Por suerte, todo muy bien. Bueno, muchas gracias. Dale, saludos. Bueno, escuchábamos así algunas entrevistas a cargo de Gastón Sosa Michelena en la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Escuchamos primero una entrevista con la gente de la Unión de Empleados Públicos
Unión del Personal Civil de la Nación, ¿sí? También escuchamos 2 entrevistas con público, ¿sí? Y bueno, ahora escuchamos en un momento que se decía Radio Piriápolis. Lo que pasa que Gastón Sosa Michelena utilizó los mismos audios para Radio Piriápolis y para Radio Oriental, ¿sí? En representación de Café y Palabras. Así que bueno, buenas noches, Gastón, creo que te tenemos por allí al aire. ¿Cómo están? Un placer estar aquí. Bueno, te escuchamos recién en estas entrevistas y la verdad que bueno, contanos un poco tu impresión sobre lo que fue esa visita a la Feria del Libro de Buenos Aires. Bueno, bien. Primero te aclaro que yo trabajaba en Radio Piriápolis, que es una de las ciudades donde también vivo. Sí. Y en ese caso, al encontrarme además con este maestro de Tai Chi, que es referente en Piriápolis, manejamos el nombre puntualmente, pero lo importante era que este trabajo pudiera estar aquí en Café y Palabras, sobre todo, como habíamos dicho en la precedente encuentro, que con Viviana iban a estar dos columnistas de este prestigioso programa de Café y Palabra. Así que un placer. Esta feria no estuvo, por lo menos en los días que concurrimos, tan abarrotada de público. Ajá. Había ciertos huecos, ciertos espacios, y lógicamente el público también va en función de quién va a hablar, si hay una conferencia. Claro. Hay espectáculos provincial también. O sea, cada provincia lleva sus cosas puntuales para hacer como si fuera una expo de turismo, pero en este caso desde el libro hacer un pretexto también para mostrar su cultura de alguna manera. Indudable. Y bueno, como decía, el público que entrevistamos, bueno, la gente va a buscar puntualmente sus cosas, tiene un prestigio internacional esta feria, claro. En los mayos de siempre, pero todo Buenos Aires está inundado de ferias y de libros y de librerías, por aquí, por allá, algunas en forma clásica donde hay que entrar a un local, otras como una tienda, una toldería. Realmente en ese aspecto es muy interesante y siempre se encuentra algo que a uno le interesa de alguna manera. Justamente tú encontraste algunas cosas, ¿no? Sí, claro que encontré. Y yo estoy medio monotemático últimamente, porque ¿sabés qué tipo de libros busco, no? Claro, indudable. Busco cines de ayer y de hoy. Sí, seguro. Bueno, no me atrae, obviamente, encontrar algunos libros que en Uruguay no se accede. Y yo en general no soy muy de comprar hacia larga distancia por ciertos espacios. Me gusta ir, tocarlos, verlos y sorprenderme. Y bueno, en particular, un poco para ser parte de este programa de hoy, donde la Feria del Libro ha sido un protagonista, el libro y el cine. Voy a comentar algunas cosas de libros y algunas cosas de películas que también compré, que es lo que más me mueve en este sentido y en Buenos Aires. Encontré un libro de Alfred Hitchcock. Ajá. Que se llama Hitchcock por Hitchcock, que son escritos y entrevistas puntualmente por una investigadora que no es cineasta, pero es investigadora. Y en particular le interesó mucho investigar la obra de este británico en particular. Entonces ella se mete en el libro de tal forma que yo no paraba de leerlo. Lo compré los primeros días y en los espacios que tenía iba y lo leía porque realmente es muy significativo. Ella lo que hace, bueno, declara que es investigadora, que le gusta el cine, pero no es crítica de cine, ni mucho menos. Claro. Pero en realidad le empezó a apasionar justamente artículos que no hubieran sido publicados, algunas etiquetas que existen
sobre este británico que podía ser muy serio, muy mezquino, muy tajante en determinadas cosas, y ella, dentro del material que empieza a encontrar, se relaciona con Patricia Hitchcock O'Connell, que es una familiar directa de Alfred, que le da el permiso para no solo indagar y buscar en determinados artículos, sino empezar a reimprimir un material que va haciendo la producción de su propio libro. Incluso la acoge en su hogar, en el hogar de los Hitchcock, y de allí empieza a tironear de acá y de allá, y empieza a encontrar realmente cosas sumamente interesantes, donde si bien él de pronto iba a hacer una declaración y la escribía, le daba el sentido, él tenía figuras que eran las que más bien le iban dando cuerpo y forma, y a veces no era textual, y le generaban como una personalidad de un tipo que hasta había dicho, bueno, prefiero a los limpiadores que a los actores, pero en realidad él lo que decía es que está bien, un actor está formado para eso, pero él quería que fuera dúctil y dócil a su manera de pensar, a su manera de buscar la actuación, no a la manera que el actor de repente creía que lo tenía que hacer. Y bueno, y ahí ella se empieza a meter en el tema de su temperamento, en las obras y en los discursos que él va desarrollando, y dice, por ejemplo, en el prólogo, todos los directores de películas de misterio buscan tener al público en ascuas. El ingrediente para mantenerlo se llama suspenso. Los productores lloran por él, los escritores lloran en agonía para obtenerlo, los actores lloran de felicidad cuando lo consiguen. Me han pedido a menudo que explique qué es. Bueno, es el suspenso. Solo se consigue cuando permitimos que los espectadores se crean Dios. Esa es una frase del propio británico, que conjuga un poco la visión, la idea de lo que él consideraba. Yo tuve la oportunidad hace un buen tiempo de ir a Londres y recorrer museos, parte de sus obras, y me alojé en un local, hay un apartamento que estaba al lado de un bar donde se veían los pájaros, clásicos. De los pájaros de la película de Birds, se veía parte del cuchillo en el baño, de Psicosis. Son íconos. Son íconos. Los cuadros te iban llevando, ¿no? Te iban llevando de una manera u otra a vivir y a sentir realmente la obra de él, que realmente él tuvo obviamente su vida en Inglaterra, pero encontró en Estados Unidos su camino para hacer esto, que en este caso se llama Hitchcock, editado por Sidney Gautier, que es esta obra en la cual ella selecciona los artículos y las entrevistas, y bueno, y es traducido por Elena Arguedas González, que realmente me parece que es muy llevadero, sobre todo por cosas inéditas, discursos ante el sindicato de productores de cine, de todas sus obras. Y compré videos, y compré, no sé si te acordás, cuando él estaba en la tele no eran películas, sino que eran temporadas, como hoy están las series, en 4 temporadas, bueno, y en un DVD tengo 4 episodios, el 1, 2, 3 y 4, donde aparecen 39 episodios de una serie emitida entre el año 55 y el 62. ¿Qué cosas interesantes conseguiste? Es decir, libros, películas, y bueno, con esa casi monotemático, ¿no? Pero qué bueno, me alegro mucho. Es decir, eso está muy bueno, que hayas podido conseguir eso en esta feria, ¿no? Y ahí en Buenos Aires, qué bueno, ¿no? Tan cerca. Sí, en Buenos Aires, claro. En particular,
las películas yo las iba a buscar mucho en la calle Santa Fe a una librería que fue otrora también cine, teatro, el Ateneo. El Ateneo, sí, seguro. Pero ahora fui y lamentablemente me dijeron los vendedores, dice, las productoras que tenían los DVD vinieron y se llevaron todo el stock porque no se vendería, no tendría salida, y se vació. Solo hay libros. Mira. Pero encontré por la calle Corrientes, pasando la calle Montevideo, Uruguay, y cerca de Peña, ahí encontré un local hermosísimo, con un tipo divino, y me mostraba, de cada director todas sus películas. Y bueno, y ahí compré 39 escalones, y algunas otras más para irme armando mi propia colección con esta figura, ¿no? La otra figura que a mí me importa mucho siempre es Woody Allen. Sí, claro. Y encontré un libro medio raro que se llama Gravedad Cero, que es prologado por Daphne Merkin, y en realidad ella empieza analizando el humor de Woody Allen, que en todas sus películas él hace una catarsis de un humor particular que a él le salta y que hace micros cuentitos o versos cortos que tienen un humor para él y para el público que lo sigue, y que de repente lo pone en una película muy seria o dramática, o en una discusión de disolución de un matrimonio, que están hablando muy seriamente, pero le dice esto es como tal cosa, y el tal cosa es como una metáfora de pequeños chistes que él va generando. Entonces ahí está el prologuista Daphne Merkin, dice, no es fácil ser gracioso, como sabe cualquiera que haya estado en un cóctel escuchando los chistes malos de alguien y haya tenido que reírse sin ganas, pero cortésmente. El deseo de ser gracioso está muy difundido, pero rara vez se cumple. Tener gracia no es una virtud de todo el mundo. Y ahí hace toda esta elaboración para rematar diciendo, si en algún momento fue importante recurrir a los payasos, ese momento es ahora. Woody Allen entra en escena. Qué bárbaro. Y ahí, bueno, empiezan diferentes narraciones tipo cuentillos de lo que es el cine, lo que es la vida, lo que es la pareja. Bueno, y se llama Gravedad Cero. Para mí fue un descubrimiento, un libro con alguien de cine también. Qué interesante lo que estás proponiendo para nuestro público, es decir, un nuevo título que pueden encontrar, que sabemos que se encuentra en Buenos Aires, quizás acá, no sé si, probablemente no, porque ya lo hubieses descubierto, Gravedad Cero, entonces un libro que se propone en la columna El cine de ayer y de hoy. Te seguimos escuchando, tienes algo más que acotar, creo, ¿no? No, bueno, brevemente me parecía interesante justamente estar en tono con Café y Palabras, justamente comentando cosas que son de cine, que es nuestra columna, pero que están arraigadas a los libros, sin lugar a duda. Sin plumas es un libro exquisito de Woody Allen, donde ahí hace toda una narrativa de su humor, sus chistes, pero también de elementos de su profundidad. Y bueno, y por último de Woody Allen, una película se llama Remain, Recuerdos, Stardust Memories, que es una película donde un director no encuentra inspiración, no se siente en condiciones para seguir abordando el producir una película, hace de un famoso director de cine que se llama el personaje Sandy Bates, está harto de ser gracioso y quiere hacer algo más. Y en realidad esto es parte de la complejidad que Woody Allen tiene de no poder haber sido Bergman, no poder haber sido Fellini, no poder haber hecho obras como Renoir o tantos otros, que es increíble, él lo ha confesado,
cuando un tipo ha hecho tantas cosas de tanto valor que igual siente insatisfacción por no ser lo que no es, de esos dos grandes. Y bueno, y Fellini hizo una película 8,5, con Marcello Mastroianni, donde también la trama es la misma, podríamos decir que es un remake de alguna manera, en la cual también un director no encuentra inspiración, y en este caso Woody Allen en el año 80, ya hace unos cuantos años, se propone hacer esta película, y yo me traje para deleitarme en blanco y negro estos recuerdos de Woody Allen. Qué bárbaro, qué bárbaro. Qué buenos aportes que nos has hecho hoy en tu columna, Gastón. Y bueno, comentar también a nuestro público, a nuestros oyentes, esos libros, esas películas, ese material que tratamos de compartir con la audiencia. Exacto. Para... Es algo interesante, ¿no? Es decir, desde Café y Palabras tuvimos 2 columnistas, como tú dijiste hace un momento, en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, cada una con su visión, ¿no? Con sus cosas. Sí, claro. Y en general a ti, ¿qué te pareció, para cerrar ahora la columna, qué te pareció la feria? Es decir, ¿cómo te sentiste? Creo que tienes esa experiencia de ir de otros años. ¿Cómo lo viste en general? Bueno, no, siempre es un espacio que se abre de par en par, que facilita mucho el ingreso, porque si bien se cobra entrada, hay bonificaciones, hay descuentos, y además con la entrada se descuenta cuando compra un libro. Qué bien. Incluso la acumulación de ello llevaba a que podía llegar a comprar posterior del cierre de la feria en otros espacios libreros. Claro. O sea que realmente no pasa a ser algo sumamente costoso. Después viene la situación económica de cada uno, claro, donde tiene que ver en qué gasta su dinero y qué es lo que tiene. Pero es una variedad tan tremenda, es un espacio gigante de la rural, claro. Estupendo, es grandioso. Después, además de las editoriales, que son todas conocidas, hay una variedad de libros que de repente uno no tiene al alcance de poderlos ver y tocar, por lo menos en nuestro Uruguay, que es tan pequeño frente a ello. Claro. Y sobre todo, las provincias. Sí. Esa cantidad de provincias que están presentes, además de esos espacios como los que nosotros entrevistamos, claro, que tienen su lugar. Y bueno, ya ellos desarrollan parte de su cultura y su territorialidad, y bueno, da una posibilidad de llenarse de cultura en ese espacio. Así que en ese sentido nunca falla, ¿no? Una cosa interesante que pasó en esta feria, ante la dificultad de algunas provincias de poder ir en forma sola, lo que hicieron fue unirse. Varias provincias se unieron y entonces participaron igual. Así que eso fue algo interesante, una nota muy interesante para destacar que ante las dificultades económicas uno se une y logra objetivos. Así que bueno, muchísimas gracias por esta columna. Y bueno, en un mes te estamos escuchando nuevamente, quizás grabado, ya lo vamos a hablar, lo vamos a ver. ¿Cómo no? Así que tenemos tiempo. Y seguiremos con más el cine de ayer y de hoy, y con algunos libros más también qué que hablan de cine. Qué bueno, cine qué bueno. Que habla de libros. Perfecto. Bueno, gracias. Gracias a ti. Hasta la próxima. Usted está escuchando Café y Palabras en la noche de Oriental. Hoy recibimos en Café y Palabras a la escritora de Buenos Aires, Argentina, Liliana Ayami. Nacida en 1952, ella es licenciada en Química y se desempeñó como docente en la Universidad de Buenos Aires. Publicó los siguientes libros: Para mí, que fue por eso, Grupo Editor Latinoamericano, 1997, Un impulso escondido, también de Grupo Latinoamericano, 2001, Eso sin nombre,
de Alción en 2004. Otro título es Novia que te veamos, de Alción, 2008. La vuelta del deseo, de Vinci Guerra, 2013. También publicó 3 cuentos de editorial Vinci Guerra, 2016. Y por otro lado, El verbo justo, también Vinci Guerra, 2016, que es una novela. Las cosas de fondo, México, 2017. Los que están solos, en Mowgli Ediciones, 2021. Y Cuando el sol empieza a caer, también en la editorial Mowgli Ediciones, 2024. Es una editorial de Corrientes, de una de las provincias de Argentina. Fue premiada en el concurso municipal de literatura Manuel Mujica Laínez, 2011, y en el certamen internacional Toledano Casco Histórico, 2013, España. Su novela, El verbo justo, Vinci Guerra, 2016, obtuvo el premio único del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en la categoría Novela Inédita. Es un premio municipal, bienio 2010-2011. Varias de sus creaciones literarias forman parte de antologías dentro y fuera de Argentina. Creo que la tenemos al aire allí. Bienvenida, Liliana, a Café y Palabras. Hola, Walter. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por abrirme las puertas de tu programa y a tu país. Llegar me da mucha alegría. Bueno, eso lo de tu país es un poco exagerado. En parte es mi país, porque en realidad yo soy argentino. Hace ya 34 años que vivo acá en Uruguay, y realmente lo siento como propio. Vine siendo muy niño muchas veces, me quedaba 3 meses y cuando quedaban 3 días para que expirara, ¿no? las posibilidades, me iba. Así que lo fui queriendo de muy chico y bueno, a los 23 años me vine acá y bueno, por eso hoy estamos acá haciendo Café y Palabras, y muchas veces lo tengo que aclarar porque claro, uno espera que sea de Uruguay, ya casi lo soy, claro. así que está. Estamos muy cerquita además, ese charco que nos separa y tenemos una cosa muy entrañable, por lo menos yo con el pueblo uruguayo. Bueno, justamente recién cuando escuchábamos al columnista, nos decía, ¿no? Decir que todos los años va a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, sí. Queda tan cerca y tener esa gran oportunidad de compartir. Una feria a la cual tú has participado varias veces, pero quizás después ya estaremos hablando un poquito de ese tema. En más de una entrevista... Tú hablas sobre la voz del hombre, la voz masculina dentro de una familia sefaradí. También lo mencionas en tu sitio web y expresas en una entrevista en particular el encuentro de tu propia voz al formar parte de un taller literario, el encuentro con tu propia identidad. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, la verdad que ese encuentro fue para mí vital y transformador. Mira, como bien vos lo decís, yo nací en el seno de una familia sefaradí y la voz del hombre era la que se hacía escuchar más. Y un poco por un mandato que, sin que te impongan las leyes, de pronto uno tiene esa capacidad de silenciarse sin querer, ¿no? Uh-huh. Yo no me encontraba, no sabía manifestar mi deseo. Uh-huh. Entonces, cuando... como justamente había ciertos mandatos a los que yo quería hacer lo que se esperaba de mí, ¿entendés? No quería decepcionar a nadie. Exacto. Bueno, a la hora de estudiar, a mí me gustaba mucho, yo había desoí ciertas voces anteriores, a mí me gustaba mucho la psicología, me gustaba la literatura, yo leía bastante, pero a la hora de estudiar había que estudiar algo que sirviera para la familia, para que poder sacar el negocio también adelante. Mi papá tenía una sedería. Claro. Entonces me gustaba mucho la matemática. Ellos querían que estudiara contabilidad o licenciada en economía. Ajá. Pero bueno, negocié y estudié química. Si hubo posibilidad de negociar, quiere decir
que yo misma no fui débil en esa negociación, porque Bueno, negocié apenas. Pero Una lo carrera hiciste. que terminé, porque yo cuando empiezo algo soy bastante enfocada y además no sabía qué otra cosa quería hacer. Claro. Cuando terminé siendo química, me encontré con una enorme insatisfacción. Claro. Trabajé en la universidad, pero no me gustaba el laboratorio. Era un traje que no me acomodaba para nada. Claro. Entonces, sí, llegué casi por casualidad. Y para mí es algo, yo creo que a lo mejor es una pulsión, algo que te lleva hacia las puertitas donde te pueden salvar. Claro. De repente mi hija estaba yendo a un taller de cerámica. Ajá. Y charlando con la que organizaba ese taller, me dice, ¿qué podría poner aquí yo? ¿Qué otra disciplina? Le digo, mira, si vos ponés un taller literario, te juro, Walter, que no sé cómo me salió esa frase. Me sumo. Yo vengo. ¡Qué bien! ¡Qué bárbaro! Bueno, y ella trajo a un muy buen maestro que se llama Ricardo Mariño, un escritor muy destacado en literatura infanto-juvenil. Ajá. Bueno, y yo empecé a escribir mal, pero a borbotones. Fue Qué algo bueno. que se me despejó ahí, una cosa hermosa, y yo escribía, como te digo, mal, porque bueno, viste, al principio era muy divertido. Claro. Después me di cuenta la diferencia entre escribir bien y escribir mal, ahí sufrí un poquito más. Bueno, está. Pero bueno, Pero hubo todo un cambio. Qué interesante lo que cuentas, es decir, cómo tú desembarcas en literatura, cómo llegas, quizás en una forma fortuita, porque tu hija hacía una actividad y bueno, se propone todo esto. Me parece muy interesante, que es una de las cosas que tratamos de conocer de ese universo muy particular de cada escritor. Cómo llega a escribir, cómo llega a la literatura, y tu historia me parece muy interesante. gracias. Sí, mira, a mí, además de que yo me sigo asombrando de ese proceso, porque te aseguro que yo después hice un taller literario con otro maestro, que ahí me di cuenta, con Santiago Kovadlov, que es un filósofo, un poeta, y todavía sigo revisando mis cosas con él. Pero ahí me di cuenta justamente de todo lo que me faltaba. Yo era algo ahí se me estaba descubriendo. Qué bueno. Y en ese tachar y volver a empezar, y en la búsqueda de la palabra, del adjetivo, en ir creando los personajes, ahí yo fui a mi encuentro, ahí tomé la voz que yo no tenía, ahí pude manifestarme, pude escucharme a mí misma y decir y plantarme de una manera distinta en el mundo. O sea que para mí lo más interesante de todo, porque yo te aseguro que no tenía ni siquiera la idea de publicar, Claro. fue el proceso, fue Claro. lo que se estaba dando dentro mío. Bueno, a mí la vocación que se me despabiló en ese momento, y que como te dije en un principio, yo había desoído señales, porque Claro. yo tenía me acuerdo que a los 11, 12 años una maestra me había dicho, vos tenés que hacer literatura. Después me fui acordando, ¿viste? Claro. Y había una abuela que me leía Tolstoy cuando era chiquita y también eran momentos muy felices. Ujú. Y también yo leía mucho, pero cuando empecé la facultad ya no leí nada más. O sea, Claro. yo leía antes, a los 17, 16 años, leía mucha literatura argentina. Claro. Y también todo eso quedó sofocado, quedó atrás, Ujú. hasta que empecé a escribir y recordé, después de 7, 8 años, de los 5 años de carrera, no sé, Claro. cuando empecé se despabiló de nuevo todo esto. Qué interesante lo que cuentas, porque me siento identificado. Porque no me claro, sí, seguro, porque digo, a mí también, bueno, me gusta escribir, tengo varios libros publicados, pero lo que me pasó fue que también estudiando en su momento dejé de leer todo eso porque era abrumador lo que había que leer para cada materia, y dejé de lado
los textos literarios. Muchos años después los retomé y por eso me parece muy interesante lo que vas contando. Es decir, hay alguien de apellido Vallés, es un sociólogo, que dice, bueno, que las vocaciones tienen que ver con ciertas necesidades que uno siente en algún momento de la vida. Y por eso me parece también interesante lo que vas diciendo, ¿no? Cómo vas descubriendo, porque es una vocación hoy por hoy, tú lo ves como eso, ¿no? Como una vocación realmente, sí, ¿no? Sí. Yo creo que yo me sentía, esa insatisfacción era muy dolorosa, porque, viste, cuando no sabes qué hacer con tu vida, cuando no te conoces a vos misma, ese proceso fue sanador. Claro. Yo siento que estaba al borde de un abismo y que la literatura fue la tabla que a mí me salvó. Y me dio un destino, me dio la posibilidad del día a día, de levantarme con un propósito, y hoy en día, bueno, de conocer gente, de estar en grupos, de hablar de lo que me gusta, de ser feliz en ese lugar. Bueno, vamos a decir algo, ¿no? Que, como dice el poeta, un golpe de lira refrescará el dolor. No, la literatura mitiga, no te salva de todo en el mundo. Claro, no. Pero qué interesante. Entonces, la mujer silenciada por la historia que leemos habitualmente adquiere su voz en tus textos después, ¿no? Bueno, exactamente, esa mujer que había quedado silenciada es en gran parte material de mi escritura, en gran parte. Es increíble cómo no me puedo despegar un poco de eso, porque son mujeres con mucha necesidad de ser reconocidas, la autoestima muy en tela de juicio, que luchan por tener un lugarcito en algunos espacios. Y me doy cuenta de que a veces, te cuento, me parece que estoy escribiendo el mismo libro porque tengo los temas míos, que ya te voy a contar cuáles son siempre apuntan a lo mismo, pero me conformo o me consuelo cuando leo esa frase de Heidegger que dice: el pensador es pensador de una sola idea. Bueno, tenemos ciertas obsesiones los escritores, me parece, y damos vuelta alrededor de eso. Yo creo que sí, eso se ve en distintos escritores, es decir, que la temática la van abordando de distintos lugares y los personajes van desarrollando esas historias, esas ideas, y eso me parece muy interesante. Es decir, sí, también estoy de acuerdo con lo que dices, que contamos siempre la misma historia, pero sin embargo siempre tienen un contexto particular, siempre tienen algo específico, y eso es muy interesante. Y tú los vas dotando de algunas circunstancias. He podido leer algunos cuentos, no he podido leer la novela, no. Pero bueno, sí he podido leer algunos cuentos. He leído mucha crítica sobre tu obra, y eso me gustó muchísimo, de cómo la van viendo. Y entonces estábamos diciendo, esa mujer silenciada, pero ¿qué te permite entonces la literatura, la escritura en sí, a ti como persona y como escritora? Es decir, ¿qué te permite desarrollar esa escritura? Me permite descubrir, a veces cuando yo, a través de un personaje, creo que no nos despegamos del autobiográfico cuando escribimos. Todos los personajes son desplazamientos de nosotros mismos, hablamos a través de ellos, y a mí lo que me permite es esa maravillosa posibilidad de crear, de evadirme de un poco del mundo, de los problemas cotidianos, y de ir creando y de ir escuchando lo que me va surgiendo, porque la verdad es que cuando yo empiezo un cuento o un trabajo o una novela, que fue es una novela. Sí. Cuando empiezo no sé muy bien hacia dónde voy, la verdad es que no sé. Y yo escribo a mano, ¿sabes? Y yo parto de una idea, algo que se está dentro, que quiere ser dicho, que hay, y siempre parte de algo muy cotidiano, porque yo soy una especie de voyeur, ¿viste? A mí me gusta, observo, miro, y muy historias muy mínimas, nada rimbombantes, y todo tiene que ver
muchas veces parte de algo autorreferencial y después la ficción lo transforma. Claro. Y bueno, y a mí lo que me permite es eso, descubrir con los personajes, ir descubriendo mi propio pensamiento, hasta dónde llego. Claro. Me sorprendo mucho cuando pasa el tiempo y me leo. Ah, claro, y claro. No me reconozco, no me Claro. reconozco, es increíble. Y no sé. ¿Te ha pasado? Sí, ¿Te ha perdón, pasado? te hablo mucho. No, me parece bárbaro, pero ¿te parece que, por ejemplo, cuando tú relees tus textos, ¿no te pasa que en algún momento decís, justo lo que decías, ¿no? Es decir, yo escribí esto, ¿no? Es decir, absolutamente. Y muchas veces sigue siendo interesante, le harías algún retoque, algunas cosas, probablemente uno siempre puede modificar, prolijar y demás, pero ciertos elementos sustanciales los mantendrías. ¿Te parece así? Sí, totalmente. Siempre, si uno quiere corregir, a lo mejor ya no me pongo en ese plan cuando me leo, porque si no sería muy, muy duro. Yo soy de corregir mucho, pero sí, por supuesto, no. Me reconozco en las angustias. A veces me emociono con lo que leo. Ajá. Por ahí me olvidé de lo que escribí y me conmueve, pero porque esos temas son los que a lo mejor me conmueven, ¿viste? Claro. Es muy raro leerse, ¿no? Es muy raro, pero me desconozco porque si vos me preguntás hoy, tengo que repasar a veces lo que escribí hace mucho tiempo, no me acuerdo. Sí, bueno, justamente es interesante lo que decís, porque en la entrevista del programa anterior, leyendo los textos, en entrevistas a Borges decía, yo a veces no me acuerdo de las cosas que escribí. Quien me entrevistaba o cuando él iba a dar charlas, la gente dice, sabe más que yo de mis propios cuentos o de mis cosas y demás. Y quizás un poco, ¿no te parece que uno lo va dejando una vez que ya lo publicó, que lo mostró, que lo compartió y se dedica a otra cosa? ¿No te pasa un poco eso? Te pregunto, no sé. Me pasa absolutamente eso, sí. Ajá. Yo lo dejo atrás. Ya a veces demasiado rápido, porque te digo que los libros tienen que... tienen que tener tenés que darle cierto impulso, pero para mí es como que a veces cuando me invitan a leer digo, pero como voy a leer algo escrito hace 7 años, y bueno, a lo mejor me trato, no sé, estoy más con el ahora, ¿viste? Con el ahora o con el último libro. Ahora los voy empezando como a querer y a buscar también cosas anteriores, pero en general sí, yo dejo atrás. También es una forma de ser en la vida, te confieso, porque bien. Miro más para adelante que para atrás. Qué bueno. Tú hablabas recién de leer algún escrito, sí. Y bueno, no sé si tienes algún escrito que nos puedas leer, algo que tengas a mano que tú quieras leer. Sí, por supuesto. Lo que pasa que, yo escribo narrativa, a mí me hace gracia, pero yo digo, escribo narrativa corta pero larga, ¿viste? No tengo microficciones, no tengo... Claro. Pero bueno, entonces te pongo en contexto, voy a elegir un párrafo. Bien. Bueno, por este cuento, un párrafo que te voy a leer de un cuento que se llama... Una lluvia de cenizas. Ajá. Es un cuento que nació en pandemia, por eso digo, ¿no? Yo estaba estábamos todos en ese encierro cotidiano que impuso la pandemia. Esta mujer que se llama Diana es una mujer que está viviendo ese encierro con un marido de hace muchos años, y ella es un poco vivía un poco en el aire, ¿no? Y se la creía un poco mucho. Y bueno, pero tiene la edad en la que había que cuidarse mucho, ¿viste? De estas cosas que pasaban. Así que ya te vas a dar cuenta de la edad que tenía. Bien. 6-5 no es igual que 5-6. Los números tantean su lugar en el aire y se acomodan sobre una según cómo lo lleva. ¿No es acaso una cuestión de apariencia?
Eso pensaba hasta hace poco, cuando todos, sin excepción, creían que cómodamente venía transitando la franja de los 50. Nunca mentí mi edad. Simplemente me dejaba ver y, en fin, era un deleite sorprenderlos. Una década menos, pero sí, pareces una década menos. El 5 empujaba al 6 hacia el olvido. Vos nunca vas a envejecer, Diana. Le hacía gambetas, lo pateaba a fuerza de tesón, ayudado por ese asunto de las dietas, del yoga, de la gimnasia, de alguna que otra prótesis, o gracias a la ciencia. ¿Quién iba a pensar que un bicho amenazaría al mundo dejándolo así, absolutamente detenido? Como una montaña rusa que se frena de golpe. Unos quedan jadeando arriba. Los de abajo patalean con la intención de hacer pie sobre el asfalto. La incertidumbre, el miedo, los aplasta. No saben si la rueda seguirá su curso. Se estancó. No hay forma de que arranque. Y mientras los que están allí esperan que se ponga de nuevo en movimiento, el sol, la lluvia, el granizo cae sobre ellos y los va desdibujando. A la intemperie quedamos expuestos, desnuditos. Esa década que llevaba de ventaja, de pronto me parece una idea absurda. El 6 arremete por unos cuantos cuerpos, toma la delantera, se antepone al 5. Tengamos en cuenta, además, que el 6 junto al 5 forman un número explosivo. Señoras y señores, mis queridos viejitos, de ahí para adelante guárdense en sus casas, pidan asistencia, no asomen la nariz y si lo hacen, tomen 1000 precauciones porque si el bicho los agarra, los devasta. Y no olviden, este bicho astuto ni por un segundo se deja engañar por la apariencia. Una lluvia de cenizas, leído por su propia autora, Liliana Ayami. Qué placer escucharte, qué placer escucharte. Es una de las cosas que perseguimos en el programa, poder escuchar la voz del autor leyendo sus propios textos. Tiene otra cosa, uno tiene la oportunidad de leer los textos de los escritores, leer crítica, leer, pero escuchar la voz, tener un registro de las voces de los autores leyendo sus propios textos, es algo que sin querer lo vamos haciendo. Con 6 años de llevar adelante estas propuestas de comunicación vinculadas a la entrevista con escritores, 5 en Café Palabras, 1 año y medio acá 5 con Página en Blanco y ahora con Café Palabras, 1 año y medio ya. Y es lo que queremos rescatar, la voz del escritor leyendo sus propios textos, porque nos da otra perspectiva del mismo autor. Claro. En relación con el tema anterior, es decir, de que estábamos hablando, de la escritura, de cómo van surgiendo los cuentos y demás, en una entrevista vinculada al libro Cuando el sol empieza a caer, de Mogli Ediciones 2024, das a entender que algunas cosas de lo cotidiano te sirven como disparador para tus creaciones literarias. ¿Cómo es ese proceso que va de la idea a la redacción del texto? Porque quizás hay una mera expresión que dejas en un borrador, luego lo retomas. ¿Cómo es ese proceso en general en tu caso? Hay algo que me impacta y me queda dando vuelta y quiere ser dicho. Algo que a veces es mínimo. Me acuerdo, por ejemplo, ahora de un cuento que surgió cuando yo estaba. Me gustan mucho los bares, me gusta mucho el título, el nombre de tu programa, porque Café y Palabras para mí se asocia tan hermosamente. Yo soy una asidua visitante de los bares de Buenos Aires, me encanta sentarme y escribir ahí o estar con un libro. Y me acuerdo, no sé por qué la pregunta me llevó a eso. Estaba viendo una chica y veía una cara que tenía un aro de un lado diferente al del otro. Y todo eso se me dio vuelta. Yo pensaba que era como la veía ella y veía su interior. Claro. No sé, bueno, y ahí
disparé, ¿viste? Claro, Me pasan esas cosas. La vez pasada también yo me estaba inscribiendo por internet en un concurso literario. Y viste que tenía que llenar todo un formulario que decía, me tenía que llenar, me decían mi nombre, si era, cómo me autopercibía, si era mujer o no. Y yo puse mujer, pero parece que me equivoqué y cliqué otra cosa y quedé inscrita como mujer travesti. Mira, Walter, esa desesperación que me agarró, pero sobre todo porque había mentido en la declaración jurada. Yo no soy travesti y había puesto eso. Ajá. Digo, esto va a ser un desastre, qué sé yo. Y bueno, y me costó un rato largo poder sacarme eso, anotarme bien, pero me quedó esa... la anécdota. Esa anécdota, y digo, bueno... La protagonista no se puede borrar, queda como mujer travesti, gana el concurso y se queda enredada en una serie de malos entendidos terribles que le hacen ver un montón de cosas de su vida, ¿no? Con respecto a su vida como escritora, porque era escritora esta mujer, con respecto a su vida en su matrimonio. O sea, eso que me pasó se transformó en otra cosa. Qué interesante, ¿no? Es decir, cómo poder aprovechar eso que de repente pudo haber sido algo que se olvidara completamente o que se quisiera olvidar, lo rescataste y fuiste a indagar, porque me parece que el escritor lo que hace un poco es también indagar. A veces se dice que bueno, que lo que hace el escritor es llevarnos a otros mundos, a otras cosas, a simplemente distendernos, pero en realidad en ese caso nos hace pensar y repensar un montón de cosas, ¿verdad? Claro, y a mí lo que pasa también es que yo estoy a la búsqueda de temas todo el tiempo. Viste que mi vida es esto, bueno, además de la familia, obviamente, claro. Pero bueno, lo que me gusta a mí es escribir. Y cuando con respecto a la novela y a los cuentos, cuando yo tuve la idea de la novela, que ya me di cuenta que iba a ser un poco más largo que un cuento, claro. Yo estaba feliz porque yo tenía más tiempo material entre las manos. Entonces yo decía, bueno, ya tenía un libro en la cabeza. Era un libro. Entonces un día me levantaba, empezaba por esta escena, por la otra. En cambio, en un cuento, bueno, el cuento tensa, uno tiene más, llega al desenlace, claro. Y en ese vos pensás un universo que se termina, claro. Y tenés que juntar muchos otros universos para armar un libro. Entonces se me hace mucho más difícil, porque la verdad es que yo quiero ahora ya. Tengo ganas de ir juntando, de publicar, ya uno escribe con esa claro. ganas, ¿no? Sí. Bueno, y yo lo de los cuentos estos que te digo, que universo tras universo, estoy todo el tiempo en la búsqueda de temas, entonces, claro. Como te decía en un principio, uno es un poco observador, y hay temas, debe haber 1000 temas que se me pasan de largo, pero alguno te atrapa, ¿viste? Te claro. atrapa, te deja como una cosquillita en el cuerpo, claro. Y eso tiene que estar dicho. Y bueno, entonces, al momento de generar la idea de un libro, van surgiendo de repente un cuento y entonces vas buscando quizás cuentos asociados. ¿Cómo es en el caso de los cuentos? Eso es interesante, algo que me pasa siempre. Es increíble, pero resulta que yo nunca tengo nada en carpeta ni archivado, nada. Ajá. Entonces empiezo a escribir y empiezo con un cuento, y yo no busco que el cuento siguiente se enlace en el tema, pero cuando yo después lo junto, tienen un denominador común, es como claro. mágico, ¿viste? Como claro. si en esa época la obsesión fuera esa, claro, o algo me estuviera perturbando y fuera eso. Y eso me maravilla porque se da siempre, ¿viste? Se da siempre. Yo no busco si se vinculan, si no se...
si no se vincula. Cuando lo quise hacer no me salió. Claro. Pero sin embargo, inconscientemente quizás vas teniendo un concepto de lo que vas queriendo y van surgiendo esos textos, se van agrupando de esa manera. Qué interesante eso, ¿no? Es decir, sí. Conscientemente quizás no, pero sí va surgiendo ahí. Leí en ese sentido el inconsciente no me traiciona, ¿viste? Porque pero la vida a mí me da tela para escribir las cosas pequeñas. Claro. Yo escribo historias mínimas, nada rimbombante, nada hipopésico, ¿viste? Nada. Son todas historias muy, muy pequeñas, muy mínimas. Bueno, donde esa historia, pequeños recortes de la realidad. Y siempre uno espera que al lector le abra una puerta de par en par hacia una realidad más amplia, ¿no? Por supuesto, pero claro. Bueno, me encanta cuando los lectores me devuelven algunas sensaciones, ¿no? Claro. Leí en varias notas periodísticas que una de las características de tus textos es que hay en ellos una búsqueda de las palabras justas, de los detalles precisos, de descripciones ajustadas, lo que es característico de un cuento, pero que tú lo llevas adelante de un modo particular. ¿Es fundamental entonces eso en el cuento? Me refiero a pulir las descripciones, ajustar el discurso, para que cierre adecuadamente. Yo tengo muy en cuenta la musicalidad de la prosa y soy muy obsesiva con un lenguaje, si bien tengo un lenguaje bastante cotidiano, digamos, un lenguaje accesible, pero lo trabajo mucho, no me sale así tan fácilmente. Yo trabajo mucho, pero me gusta eso, ¿no? Que tenga musicalidad, que sea que pueda llegar fácil al lector con cosas cotidianas, porque es mi manera de escribir. Es como una especie de estilo. Me ayuda mucho el humor, el humor que apareció un día en mi literatura y ese humor un poco descarnado, viste, que donde la risa visible y la lágrima invisible, como decía Mark Sloan. Eso me protege mucho. Y vos hablabas de las reseñas que me hicieron. Hay alguien que definió mis textos como pequeñas tragedias cotidianas y ahí me siento muy muy identificada, ¿viste? Porque está el dolor está siempre. Yo en eso que te decía, que cuando yo me siento en un lugar a mirar a la gente, yo trato de buscar la otra cara, ¿viste? Claro. La otra cara. Claro. El corrimiento, ese deslizamiento, ¿viste? Hacia el alma de lo que tengo enfrente. Y bueno, eso me fascina, porque además me ayudó también a leer un montón de cosas de las personas, ¿viste? De la gente. Claro. Cuando ese trabajo, mejor dicho, cuando esa mirada se volvió profesional, por decirlo así, de algún modo, ¿no? Es decir, claro. Ir buscando justamente eso. Es muy interesante porque de repente uno se pone justamente en ese lugar, ¿no? En un lugar tan concurrido como un bar o a veces una terminal de ómnibus, donde uno puede encontrar una gran variedad de personajes. Yo les llamo personajes, pues están vestidos de un modo determinado, viajan. Hay todo un universo en una terminal. A mí me gusta mucho hacer eso que tú dices, pero en una terminal, porque hay gente que viene del interior, hay gente que viene para hacer cosas y uno descubre muchas cosas en un mismo contexto y es difícil que se dé eso. ¿Qué puedes contarnos de los libros que aparecieron después del 2021? Me refiero a los titulados Los que están solos, Moglia Ediciones 2021, y Cuando el sol empieza a caer, también de Moglia Ediciones, pero de 2024. Sí, Moglia, bueno, mi editora, la colección Ojo Lector, es Vivi Rosenwitz, que es una persona con la que yo trabajo muy bien, muy cómoda y tenemos un vínculo precioso. Y bueno, de Cuando el sol empieza a caer, mira, son 5 historias, 5 protagonistas,
historias que hablan de amor, de desamor, de encuentros, de desencuentros, de traiciones, de desengaños. Y en realidad es que son estas protagonistas que cuando los resplandores dorados de la juventud se van desvaneciendo, ellas intentan hacer un cambio, algo que se produce como disruptivo, e intentan de alguna manera tomar esas riendas que no habían podido tomar de sus vidas. Qué bien. A veces lo logran y otras no voy a adelantar, claro, pero bueno, está bien. Esto es. Y en los que están solos son 11 historias en donde el denominador común es la espesura de la soledad. Son personajes que de una u otra manera se sienten solos estando o no acompañados. Eso es básicamente lo que te puedo contar. Perfecto. Son 2 libros que me dieron muchas satisfacciones porque, bueno, siempre me parece que el último está más cerquita de uno, pero claro, no sé por qué, pero bueno. Bueno, también está la novela que yo la quiero mucho, uh-huh, porque el verbo justo. El verbo justo. Bueno, ahí como te decía que fue una satisfacción enorme trabajarla porque empecé a hacerla. Yo no es que elijo, que quiero. Yo no es que escribo cuentos porque prefiero. Se me impone así la historia, ¿viste? Claro. A veces escapa del cuento, queda como un relato, pero se me impone. Y yo quiero tener un aliento más largo, pero se ve que la convivencia con los personajes no la tengo tan larga. Es como que necesito ahí acabarlo. O claro, se me impone el final, ¿viste? En claro, algún momento digo, pero ¿cómo ya terminó esto? ¿Cómo puede ser? Qué bien. Bueno, que quizás justamente, ¿no? Las historias nos van buscando y bueno, hubo una que se proyectó en una novela, el caso del verbo justo, sí, pero bueno, todavía hay más por escribir. Tiene varios libros publicados, seguramente que tiene muchos más cuentos sin publicar y que están ahí esperando llegar. ¿No? Ahora estoy trabajando en otro libro, sí. Bien. Sí, que espero, bueno, también, que tiene mucho que ver con los vínculos. Bueno, yo trabajo mucho, como te habrás dado cuenta, ahondo en el mundo femenino, en sus debilidades, en sus vulnerabilidades, en sus vínculos. La soledad es un tema para mí, la falta de complicidad con los espejos, claro, que en un momento de la vida se vuelve amenaza total. Claro. El paso del tiempo, para mí el paso del tiempo es terrible, me llevo pésimo con el paso del tiempo. Y bueno, ¿qué va a hacer? Muy mal. Y bueno, y todos esos temas, ahora estoy en este libro que estoy trabajando, está todo eso, y sobre todo también más lo vincular entre padres e hijos, creo que va por ahí también. ¿Y hay algún título ya proyectado o no todavía? Mira, hay un título probable, te doy, que es posible que sea como el agua a la piedra. Mira qué como bien. El agua a la piedra. Pero la verdad es que vamos a ver si queda ese título, porque todavía se está gestando el libro, claro, por ahí tengo varios cuentos, yo a lo mejor me falta poquito, pero todavía no está terminado. Y yo a veces tiro un título y después lo cambio. Claro, está bien. Soy viste, así, pero bueno, espero tenerlo pronto, ojalá. Bueno, entonces cuando ya lo tengas pronto te vamos a convocar nuevamente para poder seguir hablando sobre este universo literario muy particular tuyo, con esas características. Y desde ya te digo que no lo comenté, pero siempre lo hacemos, que bueno, que las portadas de tus libros van a estar en el blog de Café y Palabras, la gente va a poder acceder ahí, seguramente nosotros en el blog siempre colgamos esa información, va a estar colgada la información de tu sitio web. También Vivi Libros tiene su lugar en el blog de Café y Palabras, que es donde se pueden conseguir algunos de los libros tuyos, ¿verdad?
Sí, claro, ella es la que me los mueve. Sí, en Vivi Libros se pueden conseguir. Perfecto. Libros. Así que sí, bueno, muchas gracias por toda esta difusión. Muchísimas gracias. Es un gran placer y bueno, lo vamos a estar compartiendo allí, esa información que tú vuelcas en tu sitio web. Está muy interesante y entonces le vamos a colocar algún enlace y bueno, cuando tengas este próximo libro, bueno, esperemos poder tenerte otra vez acá en Café Palabras. Muchísimas gracias, Liliana Ayami, por participar de Café y Palabras. A vos, muchísimas gracias por este espacio, muy, muy amable, gracias. Gracias a ti, gracias. Esto es Café y Palabras. En la noche de Oriental. Es momento de compartir la columna Análisis Literario de la Biblia, una mirada desde el punto de vista literario del libro más publicado en la historia. Y para continuar con nuestro programa Café y Palabras, tenemos por suerte nuevamente como invitado al conductor de Abrí la Boca, Sebastián Fernández, justo ahora que vamos a arrancar nuestro análisis literario de la Biblia. Bienvenido. A ver. No te escuchamos. No abrí la boca. Ahora sí. Abrí la boca. Ahí el operador muy está bien, haciendo. Muy bien. Juanca. Está bien, eso es cierto. Es así. Es así como arranca el programa. Hay que abrir la boca. ¿Cómo estás, Walter? Buenas noches. Buenas noches, qué placer que estés por acá, acompañándonos nuevamente. Porque la verdad, esto es algo que me gustaría que suceda más a menudo. Tenemos que armar un programa juntos. Es verdad, totalmente. Vos venís los sábados, yo los sábados después, hacemos algo el viernes. Ay, pero ya lo proponemos. No, viernes estás vos. Sí. De jueves a viernes. Ahí está. Le decimos al padre Fabián que los deje ahí unos 15 minutos. Obvio, totalmente. Bueno, te invitamos entonces hoy a escuchar en nuestra columna Análisis Literario de la Biblia. Vamos a continuar con lo que definimos como formas, es decir, subgéneros literarios menores de los géneros que encontramos en el Nuevo Testamento. En el programa anterior, nombramos a varias formas, específicamente algunas de ellas de modo muy genérico. Hoy continuaremos con otras formas, como por ejemplo los paradigmas. Para esta sección seguimos a Jaime Vázquez Allegue, que es doctor en Teología Bíblica en 1999 por la Universidad Pontificia de Salamanca y quien expone en estos temas en el sitio web merkabah.org, conocida como Enciclopedia Hispano-Católica Universal. Eso es algo interesante porque nuestro público puede ir y leer allí lo mismo que estamos compartiendo acá en Café y Palabras. Los paradigmas, dice este hombre, son relatos cortos, narraciones breves, cuyo objetivo es ilustrar un contexto específico. Vázquez Allegue dice de ellos, son relatos de estilo edificante, siempre religiosos. Y agrega Vázquez Allegue que al grupo de paradigmas tenemos que añadir la colección de relatos vocacionales del Nuevo Testamento como modelos de aceptación y cumplimiento de la voluntad de Dios. Quisiera brindar hoy unos ejemplos de paradigma que ofrece Jaime Vázquez Allegue en el texto citado. Leeremos para el primer ejemplo de paradigma el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 12, y los textos para estas lecturas se extraen de la Sagrada Biblia, traducción directa de los originales, dice él, Monseñor Dr. Juan Straumbinger, con todas sus notas completas según la fiel versión original. Y te propongo, si tienes ganas, de poder leer este texto que trajimos para el primer ejemplo. Bueno, lectura entonces del Evangelio de Marcos. Exactamente. Jesús sana a un paralítico. Entró de nuevo en Cafarnaúm,
al cabo de cierto tiempo, y oyeron las gentes que estaba en casa, y se juntaron allí tantos que ya no cabían ni delante de la puerta, y les predicaba la palabra. Le trajeron entonces un paralítico llevado por 4, y como no podían llegar hasta él a causa de la muchedumbre, levantaron el techo encima del lugar donde él estaba, y haciendo una abertura, descolgaron la camilla en que yacía el paralítico. Al ver la fe de ellos, dijo Jesús al paralítico: Hijo mío, tus pecados te son perdonados. Mas estaban allí sentados algunos escribas que pensaron en sus corazones: ¿cómo habla éste así? Blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Al punto Jesús, conociendo en su espíritu que ellos tenían estos pensamientos dentro de sí, les dijo: ¿por qué discurrís así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues bien, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene el poder de remitir los pecados sobre la tierra, le dijo al paralítico, te lo digo, levántate, toma tu camilla y vuélvete a tu casa. Se levantó, tomó enseguida su camilla y se fue de allí a la vista de todos, de modo que todos se quedaron asombrados y glorificaban a Dios diciendo: no hemos visto jamás nada semejante. Y esto es palabra de Dios. Bueno, muchas gracias Sebastián, por compartirnos por esta lectura. Y quizás tenga ganas de leer una segunda lectura, pero si no, tenemos una tercera también. Pero voy a leer la segunda. Dale. Este segundo ejemplo de paradigma. Vamos a leer del evangelista Marcos, y será del capítulo 3, del versículo 1 al 6, titulado Nuevo encuentro de Jesús con los fariseos. Entró de nuevo en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca la mano. Y lo observaban para ver si lo curaría en día de sábado, a fin de poder acusarlo. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: ponte de pie en medio. Después le dijo: ¿es lícito en día de sábado hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar? Pero ellos callaban. Mas él, mirándolos en derredor con ira, contristado por el endurecimiento de sus corazones, dijo al hombre: alarga la mano. Y la alargó, y la mano quedó sana. Y salieron los fariseos enseguida y deliberaron con los herodianos sobre cómo hacerlo morir. Un último ejemplo, en esta columna de hoy, de la misma fuente, leeremos el Evangelio de Marcos, capítulo 14, del versículo 1 al 9, y señalemos que el título que aparece en el texto de la Biblia para este capítulo y hasta el versículo 47 del capítulo 15 es 5. Pasión y muerte del Señor. En el programa anterior, no, a ver. No. Ay. No. Los derrapes de Walsh. Acá, sí, exactamente. Acá tenemos un texto más, sí. En nuestro programa anterior vimos varias formas específicas. Lo que pasa que acá se nos perdió el compañero. Acá se nos perdió el compañero. Está bien. Estábamos es que bien. Jesús está en todos lados. Está en todos lados. Solo sí, a modo de recordatorio, mencionaremos lo expresado por Jaime Allegue que citamos en programas anteriores, donde se mencionó que los evangelios del Nuevo Testamento pertenecen a un género literario nuevo para la literatura bíblica, que no existía en el Antiguo Testamento, y que forma parte de la novedosa creación literaria de los escritos cristianos, que es el género evangelio. Y citemos un poco más de lo expresado por Allegue. El género evangelio tiene la misión de presentar a Jesús como el Cristo, el Señor y el Hijo de Dios. Para conseguir esta finalidad, el autor, el hagiógrafo del Evangelio, presenta los momentos más importantes de la vida de Jesús, como puntos centrales de fe a la luz de su pasión,
muerte y resurrección. Ahora sí, es el momento de escuchar el texto literario. Dejamos ahora en manos de Sebastián. Bueno, tú sabes, Walter, que esto como anécdota, sí, me ha tocado en ciertas oportunidades leer La Pasión. Uh-huh. Me tocó ser el que narraba y después el pueblo, porque otros narraban y tenés personajes puntuales. Y es como, claro, yo al profesar la fe y al vivirlo esa celebración, porque digamos que el viernes es el único día donde no se celebra misa, sino que se recuerda esto. Y es como una emoción y lo vivís. Claro, entonces, claro. Que me des esto para leer a mí, la verdad que lo agradezco mucho. Bueno. Bien. 2 días después era la Pascua, y los acimos, y los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo podrían apoderarse de él con engaño y matarlo. Mas decían: no durante la fiesta, no sea que ocurra algún tumulto en el pueblo. Ahora bien, hallándose él en Betania, en casa de Simón, el leproso, y estando sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro lleno de ungüento de nardo puro de gran precio, y quebrando el alabastro, derramó el ungüento sobre su cabeza. Mas algunos de los presentes, indignados interiormente, decían: ¿a qué este despilfarro de ungüento? Porque el ungüento se podía vender por más de 300 denarios y dárselo a los pobres. Y bramaban contra ella. Mas Jesús dijo: déjenla, ¿por qué la molestan? Ha hecho una buena obra conmigo, porque los pobres los tienen con ustedes siempre, y pueden hacerles bien cuando quieran, pero a mí no me tienen siempre. Lo que ella podía hacer, lo ha hecho. Se adelantó a ungir mi cuerpo para la sepultura. En verdad les digo, a donde quiera que fuere predicado este evangelio, en el mundo entero se narrará también lo que acaba de hacer en recuerdo suyo. Qué interesante lectura la que tuvimos, y en próximos programas continuaremos con más subgéneros y ejemplos de esos que podemos leer en la Biblia. Muchísimas gracias, Sebastián, por aportarnos tu lectura, tus anécdotas, tu información, y ya tenemos muy poco tiempo para cerrar, así que hoy no vamos a tener los audios de los autores, pero sí lo vamos a tener en próximos programas, como es costumbre. Probablemente tengamos algún programa especial donde podamos compartir muchos audios, ¿sí? Probablemente en julio, fines de quizás los 2 primeros sábados de julio, vamos a ver. Pero bueno, yo te agradezco muchísimo, no solo la lectura, sino el compartir. Me resulta muy interesante que podamos compartir un programa. Era algo que yo quería desde el primer programa, tener al padrino del programa. Ay, no. En el programa. Ay, Dios, qué exagerado. No, claro. Y entonces así que yo disfruto mucho de todo esto y te agradezco que participes hoy. Y bueno, nos vamos despidiendo con esta propuesta hoy, que tuvimos la columna de cine de ayer y de hoy, tuvimos la entrevista, y bueno, tuvimos este análisis literario de la Biblia, además compartido. Vos sabés, Walter, que cuando yo escuchaba esto, y te lo comentaba hoy más temprano, yo como profesión tengo la ingeniería audiovisual. Ajá. Y veíamos mucho esto de cine. Claro. Todo cómo fue evolucionando, la historia del cine en cuanto a cómo fue cambiando en la historia. Claro. Y algo hoy decía de Fellini, el entrevistado. Y hay una película que me encantó, y esto se lo dejo de recomendación, 2 que me llamaron la atención. Una que es El Lustrabota, que es la historia de un niño que en la época de posguerra, ya con Fellini, la Italia que recién salía de la situación de guerra y estaba saliendo. Bueno, es la historia de un niño que es lustrabota, que era un oficio que a veces hacían los niños. Claro. Y bueno, cuenta toda esa odisea.
Y después hay otra que se llama El viaje de Sullivan. Ajá. No sé si la conoces, Walter. No, me suena el título, pero no me acuerdo. Sí. El viaje de Sullivan es un muchacho que va a tomarse un tren. Ajá. Y ahí en la estación lo confunden con un ladrón. Y cuenta toda esa odisea que vive ese personaje confundido como un ladrón. Está genial. Es en blanco y negro. Claro. Pero está genial. Fueron dentro de todas esas las que más me marcaron. Estoy pensando en algo más. Quizás podamos tener media hora más, pero vas a estar tú en esa última media hora. Lo vamos a pensar, ¿eh? En Café y Palabras vamos a pensar. Los columnistas dicen ya somos 6 en el programa, pero bueno. Porque para tomar café hay que abrir bien la boca. Exactamente. Como hacía Condesa. Sí, Condesa estaba ahí en eso. Qué bien, qué bien. Bueno, hoy entonces no tuvimos los audios. Nos vamos despidiendo porque ya estamos ya bastante tarde, 1:31. Así que bueno, muchísimas gracias a nuestro operador Juan Carlos Condesa hoy por acompañarnos. Muchísimas gracias. Pueden seguirnos en Instagram, @cafeypalabras2025. Más información sobre el programa y los escritores invitados los brindamos en el blog de Café y Palabras, cafeypalabras2025.blogspot.com/. Nos pueden escuchar y seguirnos también por iVoox, Spotify, Amazon Music, Tuning y en YouTube. Siempre a partir del lunes siguiente de la transmisión en vivo. Estamos en CX12 Radio Oriental 770 amplitud modulada. Salimos al aire los sábados a las 0 horas, un poco después de iniciar el día, justo cuando termina el viernes y arrancan las palabras. El café se terminó y las palabras se van apagando de a poco. Ahora es momento de preparar la cafetería para otro encuentro literario en Café y Palabras. Agradecemos su compañía y hasta el próximo programa.